Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. Primer programa de Europa Hoy tras las elecciones europeas. Analizamos ahora la composición de este futuro Parlamento, muy fragmentado, con un giro a la derecha, en que, sin embargo, las fuerzas proeuropeas han aguantado. Lo analizamos con el eurodiputado del Grupo Socialdemócrata, Javi López, cuya fuerza ha quedado como la segunda más votada en el Parlamento, por detrás del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Y con Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas de la cadena COPE. Bienvenida, Paloma. Gracias, Esther, por invitarme. Muchas gracias a los dos. Me gustaría empezar primero con un rápido análisis de estas elecciones. Según los datos que disponemos actualmente, el Partido Popular Europeo tiene 190 escaños, el Grupo Socialdemócrata tiene 136. Las dos primeras fuerzas se mantienen, por lo tanto, en la Eurocámara. Lo que podemos decir es que, en cualquier caso, la derecha sale reforzada después de estas elecciones. ¿Qué destacaríais más de estas elecciones, Paloma? Creo que, si tengo que dar un titular breve, es que el semáforo estaba en rojo, el warning, la extrema derecha, los ultras, los euroescépticos, y se ha quedado en ámbar. No es desdeñable, ni mucho menos, el resultado ampliado por la derecha hasta el infinito y más allá, incluidos algunos youtubers y elementos que no vienen de la política tradicional, pero creo que podemos respirar, o por lo menos ponernos las pilas en los próximos 5 años, periodistas, eurodiputados, ciudadanos, porque esto va de todos. Y me parece que no hemos visto algunas señales que había por la carretera, porque creo que el resultado no es en absoluto claro, no es fácil de entender ni de explicar, pero el semáforo está en ámbar y depende de todos, los demócratas y los europeístas y los sensatos. Depende de todos lo que pase dentro de otros 5 años. Esto es muy interesante, Javi. ¿Qué tienes que añadir? Yo comparto el análisis, ¿no? La sensación de que el castillo europeo ha resistido el envite. Y además que es verdad que las fuerzas, digamos, reaccionarias, eurófobas, pero no solo, sino que violentan las ideas y los valores fundamentales sobre los que está construida la Unión Europea, finalmente no consiguen desequilibrar todo el campo europeo, consiguen un notable resultado, un 20% del voto, un 20% de la representación en el Parlamento Europeo, pero existen mimbres, existe fuerza actualmente en Europa, hoy en Bruselas, para continuar construyendo Europa, sabiendo que es cierto, el centro de gravedad se ha movido a la derecha en el panorama político europeo y que muy probablemente los números dan justos para solo 3 fuerzas políticas y sería razonable introducir una cuarta, sobre todo sabiendo que es un parlamento como el europeo que no hay disciplina de voto, entonces se pueden escapar votos y eso es algo que lo vamos a ver. Honestamente, creo que lo que es más preocupante hoy en Europa es lo que está ocurriendo en la política nacional en algunos grandes países, más que el equilibrio que vaya a quedar en Bruselas para los siguientes 5 años. Especialmente lo que vaya a pasar ahora en Francia, en las legislativas, o lo que pueda pasar en Alemania en un futuro. Pero especialmente en Francia, con unas presidenciales también a la vista durante este mandato. Creo que ahora mismo el equilibrio ha aguantado, resistido en Bruselas para estos 5 años y debería preocuparnos mucho la dinámica nacional de algunos países. Según los datos que tenemos, el 51% de los europeos votó, una tendencia que ha subido unas décimas respecto a hace 5 años. En esta pasada legislatura ocurrieron muchas cosas, ¿no? Se materializó el Brexit, la pandemia, tuvimos el plan de recuperación, la guerra en Ucrania. ¿Fue en esta legislatura en que quizás los europeos fueron más conscientes de lo que significa pertenecer a la Unión Europea? ¿Qué es lo que significa ser europeo, Paloma? Por desgracia, no. Según mis pronósticos, después de una legislatura en la que has tenido mascarillas gracias a la Unión Europea, te has podido vacunar pronto y rápido y eficazmente gracias a la Unión Europea, has sobrevivido en tu bar cerrado o en tu negocio sin clientes gracias a la Unión Europea en cuanto a lo positivo, y hay una amenaza seria y real en territorio geográfico europeo, otra amenaza aún incierta desde Israel en el sentido negativo de las cosas, la energía, que aún no sabemos qué será de nosotros en los próximos inviernos, y aún así
el voto no ha crecido. Creo que no sabemos dar con la tecla, y aquí sí que comparto culpas y responsabilidades políticos y periodistas. O opinión pública se alimente desde donde se alimente, no hemos tocado la tecla adecuada. No se vota. Si no se ha alterado más que unas décimas y nos han pasado cosas muy gordas. Hace 5 años ninguno de nosotros sabíamos para qué se había creado una Unión Europea. Conocemos la Europa de la paz. No nos asustaba nada. Una pandemia no existía, ni mucho menos en nuestras previsiones. ¿Y hemos votado lo mismo que cuando el futuro parecía tranquilo y lejano? Es de verdad, creo, un fallo, porque no puede ser que la culpa la tengan la mitad de los ciudadanos. Alguien no ha llegado, y eso que el Parlamento Europeo ha hecho campañas, creo, muy buenas desde el punto de vista comunicativo, pero se nos escapa algo y yo no sé lo que es o dónde están. Javi. Yo creo que ahí operan dos cosas sin tampoco justificarlo, porque evidentemente yo lo veo problemático, ¿no? Que una contienda electoral tras otra a nivel europeo pues participe la mitad de la población europea y además en algunos países notablemente por debajo de la mitad. Yo creo que hay dos cosas. Uno, que nosotros tenemos en Europa una democracia que no es mayoritaria, es una democracia consensual. Entonces no existe una mayoría que pone y quita un gobierno, que lo ves de forma muy clara cuando ejerces el voto en un Parlamento Nacional o una alcaldía. Pones o quitas el alcalde. O un presidente, pues pones o quitas el presidente. En Europa es una democracia consensual. Escoges un parlamento que luego va a construir grandes acuerdos con otras instituciones entre países. Entonces, eso provoca, creo que tiene muchas virtudes cívicas, democráticas, porque lima mucho las aristas, especialmente cuando tienes 27 países dentro, pero al mismo tiempo da la percepción al ciudadano que queda muy diluida su voluntad. Y eso es un problema, porque luego son leídas como elecciones de segundo orden. Nosotros intentamos explicar durante la campaña electoral que estas eran diferentes, porque hay muchas cosas que damos por garantizadas a nivel europeo que no deberíamos dar por garantizadas, ¿no? No solo la paz, hoy con un conflicto a nuestras puertas, con una invasión imperial a nuestras puertas, sino con fuerzas políticas que están tomando posiciones en gobiernos, condicionando gobiernos aquí en el Parlamento Europeo, que son una enmienda a la totalidad a los valores europeos, ¿no? De igualdad, tolerancia, democracia, que hemos conocido hasta ahora. El Partido Socialdemócrata ha aguantado 136 escaños, ha perdido apenas 3 escaños, es una diferencia muy mínima, pero con un voto sobre todo empujado por los países del sur, España, Portugal, Italia, también Francia, nada desdeñable. ¿Qué lectura saca el grupo tras estas elecciones? A día de hoy, los partidos socialistas más potentes son los de la península ibérica, son los únicos que consiguen de grandes países por encima del 30%. De hecho, el PSOE es el único partido que consigue más de un 30% estando en el gobierno, ¿no? Esa es la realidad. Un notable resultado en Italia, con el 24% de apoyos, el resurgimiento del Partido Socialista francés, que además ahora competirá con el nuevo Frente Popular en las elecciones legislativas, y luego escandinavos, digamos, donde el resultado es también notable para nosotros. El problema para la socialdemocracia europea a día de hoy es sobre todo Alemania, ¿no? Con un gobierno muy débil, esa es una realidad electoral. Yo creo que nosotros, sacando el mismo resultado, tenemos más responsabilidad que el mandato anterior, obteniendo más o menos los mismos escaños. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de asegurar con la caída de liberales y verdes que el Partido Popular se mantiene en este eje central y no llega a acuerdos estructurales con la extrema derecha, no que exista una mayoría institucional para un lado y una mayoría política para algunos temas, que podría pasar, podría tener la tentación el Partido Popular. Así que construir consensos sabiendo que somos un eje de resistencia para evitar la influencia de la extrema derecha en Europa. No nos queda mucho tiempo, pero Ursula von der Leyen tiene aún que asegurarse la nominación de los jefes de Estado y de Gobierno. Sigue como favorita, veremos lo que ocurre en la cumbre de la semana que viene. Me gustaría hacer 2 preguntas muy breves al respecto. Primero, Paloma, ¿cuál fue tu impresión después de esta cumbre que tuvo lugar a principios de esta semana? Para ser muy breve, creo que la quiniela no son los nombres, que vienen a ser los que ya sabíamos: Ursula von der Leyen a la Comisión, Antonio Costa al Consejo, Kaja Kallas, alta representante,
sino la orientación de esta agenda, para continuar con lo que decía Javi López. Creo que lo que se está negociando ahora mismo, y por eso no hubo acuerdo la noche del lunes, es porque se está hablando también de orientación, de temas, de cómo aplicar y hacia dónde girar ese eje. Con un pequeño apunte, la tercera fuerza va a ser ECR, porque ya con los otros que están captando, o con los nuevos, la tercera fuerza ya no va a ser el Partido Liberal. Eso complica un poco la famosa coalición, porque al fin y al cabo esto tiene que respetar la voluntad de los votantes. Y justamente al hilo de esto, Javi, si sale elegida, el Partido Socialista ha dejado claro que no dará su apoyo a von der Leyen si cuenta con el apoyo de la extrema derecha. Sí. ¿Qué puntos consideráis clave que debe tener en cuenta von der Leyen? No, porque en ECR, digamos, no solo tenemos a Meloni, tenemos a Semur, que dice unas barbaridades, o lo que queda de su partido, terribles en Francia. Tenemos a Vox, que dice lo que dice de la Unión Europea, también de la Agenda 2030 y del globalismo de Bruselas, ¿no? Yo creo que es una fuerza a día de hoy que impugna el proyecto europeo y los 70 años de integración europea. Por eso nosotros no queremos entrar bajo ningún concepto en ningún tipo de acuerdo con ECR, que es una realidad, es el 20% del Parlamento. Pero se puede construir con el otro 80% del Parlamento consensos pero con y acuerdos. Y democracia igual tampoco. No, el 20% es no ECR. Porque si ECR es extrema derecha, entonces ¿qué es ID? Bueno, es la extrema derecha de la extrema derecha, ¿no? O sea, el 20% son estos dos grupos, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es llegar a acuerdos entre las grandes familias políticas europeas. Y sobre temas. Nosotros la negociación que vamos a hacer con Ursula von der Leyen tiene que ver con qué políticas vamos a hacer para Europa. Y para nosotros es muy importante continuar con el Pacto Verde ahora que se tiene que implementar, pero hacerlo de forma justa y asegurando una dimensión social, asegurar este cambio en la política económica y que no haya una intromisión en términos de tolerancia, de derechos, también de derechos de igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, de influencia de la extrema derecha, como hemos visto en el G7 con Meloni, por ejemplo. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Javi. Paloma, muchísimas gracias por vuestro tiempo, con vuestras muy apretadas agendas. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.